Hola a todos, estamos en la Azotehuela y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y que yo creo que llevamos ya 3 años y más, lo que nos falta, con las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador o, bueno, lo que nosotros hablamos, la centralización de la información. Nosotros, pues, con la formación de periodista que tenemos, tenemos puntos de vista muy interesantes sobre estas mañaneras que más que sentir que nos ayudan, nos están perjudicando en el momento de obtener la información. Y bueno, nosotros vamos a iniciar con el tema de la línea 12. Vamos a regresar un poco a esto, pero no a la tragedia como tal, sino a las últimas acciones que tuvo Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuáles? Bueno, básicamente se zafanó de la tragedia y dijo, voy a mandar todo esto al presidente. Desde aproximadamente una semana, dos, ella ya no puede hacer ninguna declaración y todo va directamente a presidencia. Cualquier avance, cualquier cambio, directamente va a ser con presidencia. Así es, volviendo a tantito a lo que decías de que en este live vamos a tener contrastes, perdón. Obviamente sí, porque tenemos ideas que obviamente van en el mismo camino y luego se van a separar, pero eso va a ser lo rico de este live. Ah, y sobre la línea 12, sí, yo creo que es una verdadera tragedia que se lo hayan pasado al presidente, que por un lado creo que pues que es muy lógico, ya que todos los periodistas igual le van a preguntar sobre la línea 12. O sea, todos los periodistas en la mañanera le preguntan sobre todo, sobre cualquier tema. Entonces, por ese lado, se me hace un poco lógico que pues, Claudia Sheinbaum y Carlos Slim y obviamente Andrés Manuel López Obrador hayan decidido dar como pues darle el tema al presidente, pero también creo que es una cuestión un poco de deslindar a Claudia Sheinbaum porque, bueno, desde mi punto de vista es una presidenciable, o sea, es candidata para la presidencia. Aunque digan que no, es una candidata para la presidencia. Entonces, siento que quiere un poco de este conflicto de la línea 12 eh, y aparte quieren como mitigar un poco lo que ha salido de información de esta línea, porque pues sabemos mucho que López Obrador lo que tiene de fuerte es que da unas evasivas enormes, ¿eh? Y que se va por otro lado, que habla de esto, que habla del otro y termina diciendo nada. Entonces también creo que son varios puntos por el que la línea 12 pasó a manos de López Obrador. Sí, pero pasar a manos, o sea, yo creo que siempre, bueno, lamentablemente ha existido tragedias en muchos sexenios, pero nunca ha habido que yo me acuerde esta cuestión de la batuta de decir, yo ya no, con la pena ya me voy, ya les toca presidencia. O sea, creo que esta acción es muy importante porque al final de cuentas se está hablando del poder político que tiene ahorita Andrés Manuel y de cómo Claudia Sheinbaum intenta proteger su personaje político, ya que como dices es presidenciable, posiblemente la vamos a ver contendiendo en las próximas elecciones, saliéndose de la tangente de una forma tan extraña que nunca había pasado, o sea, nunca había sucedido que yo me acuerde de que una jefa de gobierno de cualquiera ha dicho, no saben qué, esto ya se ve con presidencia, a mí ya no me pregunten nada, porque básicamente así dijo. Entonces, ¿qué está pasando con Morena? Es otro PRI, es un nuevo PRI en donde la cabeza es la que siempre va a hablar. Entonces, ¿dónde está el actuar y dónde está la responsabilidad de Sheinbaum de comunicar? ¿Dónde queda ella en la importancia que debería de tener, la verdadera importancia que tiene al decir, yo ya no, háblenlo con el P? Sí, pero te digo también que es este punto que mencionamos los dos, de que Claudia Sheinbaum va a ser presidente, bueno, va a competir por la presidencia del próximo sexenio Ajá. y pues es un poco deslindarla de este problema porque pues obviamente la tragedia de la línea 12 pues estaba pues perjudicando mucho a la imagen de Claudia Sheinbaum Sí, y pero en al final de general del partido de Morena aquí en la Ciudad de México. Recordemos que perdió
varias alcaldías en la Ciudad de México. Pues sí, pero al final de cuentas, como dices, si es defender su imagen, yo creo que deslindarla completamente fue algo muy erróneo, porque al final de cuentas es presidenciable y una de las entidades que siempre ha sido muy fuerte para las elecciones ya de presidente es la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué no está defendiendo toda esta cuestión de la Ciudad de México y dando la cara como debería de ser? Sí, exactamente. O sea, te digo que son dos, tiene, o sea, concuerdo muy bien con tu punto de vista, pero también creo que, ay, es que no sé, también me genera un poco de controversia porque pienso, por un lado, bueno, es muy lógico que se lo hayan dado a López Obrador porque en la mañanera, como te digo, habla de todo. Que si dice, que si no dice, pero le preguntan absolutamente de todo. Entonces, por ese lado creo que se me hace un poco lógico que este tema ahora lo vaya a manejar en las mañaneras, que es pues, justamente del tema del que estamos hablando, de la centralización de la información, porque todo se ve en la mañanera. Pero sí, también creo que tiene un punto muy negativo, que es quitarle el foco a Claudia Sheinbaum de este tema y hacerla quedar como un poco, no, pues yo no meto las manos ahí porque ahora es parte del presidente, entonces sí, también creo que fue un error quitarla de en medio. Y Bueno, aquí es aunque dijeron, ay, perdón, aunque dijeron que va a ser como algo compartido, que los dos se van a dar la batuta en este tema, pero pues vemos. sí, no, pues dar la batuta creo que siempre ha habido. O sea, lo importante de esto es la cuestión de hacerlo como de una forma muy oficial. Es muy extraño que suceda. Yo creo que por lo menos digo, en estos gobiernos no ha habido, principalmente en la Ciudad de México, porque siempre ha sido como un contrapeso, ¿no? Cuando estaba el PAN, estaba el PRD, si mal no me acuerdo, ¿sí? Entonces Sí, también a lo mejor no hubo no muy buena conexión en eso, pero, o sea, cada quien se hacía cargo de lo que le tocaba y ahora no. Y un punto que para seguir desglosando en la cuestión de la centralización de la información es las mañaneras hablan de todo y ese es el punto. ¿Dónde están todas las conferencias? Yo me acuerdo que antes, bueno, nosotros en la escuela nos decían, no, va a haber días en los que vas a estar aquí en Palacio Nacional y te vas a tener que ir corriendo a la Secretaría de Cultura y vas a tener que ir corriendo acá. Obviamente por la cuestión de la pandemia cambió también, pero la mañanera está centralizando toda la información. Entonces, ¿qué pasa? Que el señor presidente está tomando las riendas de toda la información y como es habilidoso para hacerse pato, no dice nada. Recordemos el conflicto que tuvo con el periodista Jorge Ramos, estos ayer o antier, si mal no me acuerdo, en donde no, sí, sí, yo defiendo que ayer. estamos en el nivel de violencia y que ya no ha subido, ¿no? Pero, y Ramos decía, no, no ha subido, pero lo están deteniendo en el punto más alto. Entonces, si mal no me acuerdo, 100 mexicanos pierden la vida por violencia al día, van a seguir siendo 100. ¿Por qué no detenerlo y bajarlo y a lo mejor pausarlo en 50, en 40? Sí, Entonces, exactamente. entonces la habilidad del PG de centralizar toda la información y decir lo que quiere, o como él siempre, la frase mítica, yo creo que de este sexenio es, yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos, exactamente. Eh, y justamente es esta centralización. Me acuerdo mucho el primer año de su gobierno, que fue, Ujú. pues, empezamos con las mañaneras y ahí sí fue como todos los medios, literal, todos los medios estaban hablando de qué pasaba en la mañanera. Ahorita sí creo que existe todavía la centralización de la información en las mañaneras, porque como ya dijimos, se habla de todo, pero creo que pues ahora los medios como más importantes, voy a decir más importantes entre comillas, pero que sí tienen una audiencia mucho mayor, que son TV Ujú. Azteca, Televisa, eh, no sé cuáles otros están en teleabierta, Milenio, no, Milenio sí le da lugar a la mañanera. Bueno, estos grandes Ujú. medios que se consumen aquí, sobre todo en la población, no le están dando este seguimiento, bueno, no le dan un espacio para la conferencia. Entonces, me acuerdo mucho del primer año en el que sí todos los medios de comunicación literalmente estaban hablando de qué hacía o qué decía
quiero decir, no le estoy restando importancia a lo que ahorita está pasando porque nos damos cuenta que sí todavía sigue esta centralización. Por ejemplo, me acuerdo de para poner un ejemplo mejor y que me entiendan, su comentario en una mañanera que fue que se fue contra las clases medias. Ujú. Entonces creo que los periodistas hacen o le dan mayor importancia a lo que dice, al discurso de López Obrador, que a sus acciones. Es decir, en todos los encabezados habían puesto AMLO está en contra de la clase media. Entonces nos damos cuenta que en realidad eh, esta centralización lo que hace, lo que provoca, mejor dicho, pues en los periodistas o en este querer tener toda la información en un espacio, es que le resten importancia a sus acciones y que le den más importancia a lo que él está diciendo, o sea, al discurso, en vez de las acciones. Sí, bueno, aquí preguntan que cómo seleccionan a los periodistas para asistir a las conferencias. Pues básicamente antes de la pandemia era casi pase de lista, es ir y con el medio, así ya en mano, pero con la cuestión de la pandemia es selección, no me acuerdo si es como vía internet o o ahí en presidencia, y se supone, ellos dicen que van alternando, que para que haya diversidad, para que los medios estén ahí, entonces digamos, son 20, es donde se ahorita no me acuerdo cuál es el número exacto, son 20, entonces seleccionan 20 medios y para la siguiente conferencia, que es el día de mañana, seleccionan otros 20 de los que se hayan registrado. Principalmente es eso como dices, o sea, al principio todos querían estar, todos estaban, y ahorita, pues tanto con la cuestión de la selección, con la cuestión de que la gente empezó a perder la importancia y relevancia a las mañaneras, pues empieza esto. Pero como dices, es muy importante ver que al final de cuentas es una cuestión un poco de los periodistas le siguen la corriente, sí. Para los que no conocen mucho la cuestión del periodismo, hay algo que se llama agenda. ¿Qué es agenda? Pues la sociedad hace una agenda, el gobierno hace una agenda y los periodistas hacen una agenda. Entonces, digamos, la línea 12 es el tema principal y por el impacto impregna a las demás agendas, que es, bueno, que ahorita son como las tres. Entonces, en general, cada uno tiene una agenda. El presidente ahorita tiene el poder completo de la agenda del gobierno y él es el que dice o el que coloca los temas. Entonces, como dices, pues al final de cuentas, si tu fuente más importante es el presidente y el presidente dice de lo de la clase media, pues vas a sacar la nota. Y ese es el problema y ese es uno de los problemas y uno de los trucos que ha tenido para decir, yo voy a poner esto y no van a tener de otra si quieren audiencia. Sí, es que hay igual en el tema de la centralización, hay igual dos variantes, que es la positiva y la negativa. O Ujú. sea, la positiva es que, como ya dijimos, pues para los periodistas les da pues poco tiempo realmente porque es diario la conferencia, es todos los días y a un periodista le da muy poco tiempo de hacer una investigación, hacer un análisis crítico de ciertos temas, de ciertas cuestiones que están pasando en el país que tal vez no le dan tanta importancia a otros medios importantes que sí consume una población mayor, eh, pero les da menos importancia porque justamente no existe este análisis, no existe el tiempo para hacer un análisis, una crítica a estos temas. Y por otro lado, bueno, y eso le sirve mucho a este gobierno porque se olvidan rápidamente de esos temas. Y también es un tema, una parte muy negativa porque también las partes buenas, las cosas o las acciones buenas que tiene este gobierno también pasan muy desapercibidas porque, pues como te digo, son todos los días hablan de tal tema, de tal cosa, y entonces las cosas buenas y las cosas malas pues pasan desapercibidas porque si un tema era importante, al siguiente ya no lo es. Sí, y al final de cuentas es como lo más relevante de todo porque al centralizar toda la información y al decidir el qué va a decir o qué no va a decir, pues estas conferencias que existían en las demás instituciones, secretarías, pues se desaparecen de alguna forma. Y entonces, si a ti te interesaba, no sé,
En el caso a lo mejor de Rompeviento, que están con la cuestión de las poblaciones indígenas, de estos lugares pues marginados, pues pierde el poder. Entonces, al intentar entrar primero a la mañanera y luego al intentar que le den la palabra, su tema, que a lo mejor es muy relevante y muy importante que sepamos, se pierde. Y entonces tienen que estar buscando y tienen que estar enfrentando todas estas trabas para entrar a las mañaneras y poder hacer la pregunta, pues para que el señor presidente se las voltee de alguna forma que no va a ser benéfico. Que el señor presidente. Sí, obviamente, pues no están todos los medios que deberían entrar, o sea, Ujú. hay medios que solicitan el ingreso y tienen meses que esperando una respuesta, ¿no? Pero pues ya hemos visto en las mañaneras pues supongo que todos identificamos a Lord Molecula, que es el que siempre está ahí, o sea, no sé si siempre, pero también es una parte importante de la mañanera, porque le da también hacen nota de él, entonces es un tema aparte, pero solo quería mencionarlo. Entonces vemos a Lord Molecula y vemos otros medios que sí voy a decir importantes, de cierta Ujú. manera, como de página con Daniela Pastrana, Rompevientos, que también ha ingresado, ha podido asistir a estas mañaneras y hacer sus preguntas, que sí son incómodas para el presidente, pero que de todas formas las está contestando, que si contesta o no, bueno, ya vemos Ya. cómo es, que es evasivo, que sale con esto, que habla del otro, pero también creo que sus mañaneras, a diferencia de otros sexenios como lo hemos visto, bueno, todo el mundo recordamos el sexenio de Peña, de Calderón o de Fox, eh, prácticamente no decían nada ante la prensa. Yo sí le quiero dar crédito a este gobierno por este punto, apartando un poquito la centralización de la información, que no le estoy defendiendo, simplemente estoy diciendo que eh, pues en ese punto sí es muy importante darle un poquito de crédito a lo que está haciendo. Pero volviendo a Pero, la pero volviendo a esta centralización, también hemos visto que el presidente, como ya dije, los periodistas le dan más y la gente incluso le da más importancia al discurso que a las acciones. Es muy importante también ver que el presidente también ha influenciado en esta mala reputación o en su discurso de los periodistas fifís, que se van contra la prensa, que están desprestigiando a los periodistas porque son críticos, porque hacen una investigación y porque van en contra de lo que él está diciendo con su típico yo tengo otros datos. Y su yo tengo otros datos, pues reduce literal, yo tengo otros datos y el periodista que pues investigó, que tiene una fuente, que hizo su chamba, pues se va hasta abajo, porque le resta importancia. Ese es justamente pues uno de los temas del presidente y de las mañaneras. no, y Y del además discurso. no, y además la letalidad de las palabras del presidente, porque como dices, no es solamente desprestigiar, porque no debate, no hace un análisis, no contesta de manera bonita, no, te desprestigia. O sea, desde que ya eres no grato para él, te ataca como no. Llamemos antes de a lo mejor, antes de la cuestión de los periodistas, la clase media. La clase media, ¿por qué la empezó a atacar? Bueno, porque aquí en la Ciudad de México, en las elecciones de que apenas pasaron, pues les fue súper mal a Morena. Entonces, ¿qué dijo de la clase media? Bueno, que la clase media pueden ser manipuladas fácilmente, que son personas aspiracionales, que son egoístas y que son conservadoras. O sea, solamente porque la clase media, según él, porque no sé si ya tengan, no, a lo mejor esos datos sí los tuvo en friega para criticar a la clase media, pues así los generó. Entonces, imagínate, en un México donde está completamente polarizado y en donde hay más formas de estar en contra de nosotros mismos que a favor, está haciendo estos ataques. Yo entiendo a lo mejor la cuestión de la clase media, más bien no lo entiendo, no comprendo por qué atacó directamente, pero ¿por qué separar? ¿Por qué decir que los pobres son buenos? O sea, puede que sí sean, puede que no sean, pero ¿por qué
empezar y con la palabra fifí también, o sea, al final de cuentas, le encanta, es un mago para las palabras y para atacar a la gente y que se empiece a hacer contra y esto. Además, clase media, ha habido investigaciones estos últimos meses de que después de la pandemia la clase media casi casi se está extinguiendo, aparte de, ¿no? O sea, y los buenos empresarios, o sea, Carlos Slim, nada más es buen empresario él porque va a limpiar sus pecados con la línea 12 y lo va a remodelar él solito, ¿no? Y sin gastos salarios. Pero cuando es otro empresario, cuando son estos organizaciones de empresas que le piden ayuda a algo, no, son sanguijuelas. Y entonces llegamos a lo malo y a lo negativo de lo que puede ser las palabras del peje y luego contra el periodista. El periodista aquí en México, para empezar, es la profesión más violenta que existe. Ser periodista está cañón aquí. En la Ciudad de México estás a salvo, entre comillas, pero ahorita en la cuestión de las elecciones, ¿cuántas agresiones no hubo? Bueno, durante todo el año, y él todavía como jefe máximo del país desacredita a las personas que solamente están pues para incomodar y para demostrar que se están haciendo las cosas mal. Al final de cuentas, ese es nuestro trabajo del periodista. Él a lo mejor podrá contratar a gente para que hable bien de él, pero el periodista es eso. Está ahí pues para demostrar lo malo que se está haciendo. Sí, concuerdo y tampoco no. eh, concuerdo, sí, bueno, lo de la prensa, obviamente, concuerdísimo con eso. Pero estoy un poco, o tengo ahí un poco de pensamiento acerca de los empresarios. Es que se me fue la palabra, perdón, de los empresarios y de la clase media. Bueno, sí se dio ese tema de la clase media porque justamente perdieron las elecciones en algunas alcaldías de la Ciudad de México y entonces salieron muchos memes y pues hubo muchos discursos diciendo que fue porque la clase media, la clase que ni se sube al metro, está en desacuerdo y entonces quiso darle una lección al presidente diciéndole que esto no va a ir así y quiere darle ventaja a otros partidos para darle una lección. Eh, sí creo que tiene cierta eh, pues razón y también creo que sus palabras pues no le beneficiaron. Sí le doy razón porque hubo, creo que ustedes y tú también lo vieron, varios comentarios súper clasistas. Al menos yo los vi acerca de la línea 12 y también vi a esta clase pues media alta que, o sea, que sí, no se sube al metro y son las que más están enojadas, pero, pero tampoco creo que haya sido esa la razón de que haya perdido las elecciones en esta, bueno, que haya perdido las elecciones. Ujú. Volviendo con los empresarios, hubo muchos, en los sexenios pasados sí hubo varios que se manchaban en esta clase empresarial con sus trabajadores, entonces creo que me parece perfecto que ahora AMLO haya decidido pues como poner límites a ciertas acciones, a ciertos empresarios. Obviamente estamos bien con Tío Slim, porque pues va a arreglar el pedazo de la línea 12, que fue su culpa, no sé si fue su culpa, pero pues son sus empresas, ¿no? Ahora con los periodistas, o sea, sí, el discurso de agredir a la prensa llamándolos mentirosos o prensa fifí, que le llamaba, recordemos, al Universal, a Reforma, que eran como los medios que ustedes también saben, que pues le llevaban la contra, no la contra, pero sí decían, no, pues esto se hace así y esto se hace de tal forma, pero también creo que esos medios pues sí van dirigidos o tienen una línea editorial diferente, que no es de izquierda, aunque creo que la izquierda ahorita ya no existe, pero sí, sí son medios que son muy al PAN,
muy a la derecha. Entonces también hay que ver esa parte del discurso de los medios de comunicación. Sí, pero mira, yo entiendo, yo creo que una de las mayores hipocresías de México en la cuestión del periodismo es que debe de ser neutral. Es una gran mentira que yo creo que en Estados Unidos se ve muy bien quién es de izquierda y quién es de derecha. No hay más. Creo Bueno, que es que también en Estados Unidos para sacar una investigación, pues te la revisan. Aquí no no, existe no, sí, eso. pero al final en la cuestión de la ideología, yo creo que aquí en México eh, cualquier medio debería decir yo soy de izquierda, yo soy de derecha y punto. Basta de esas hipocresías, pero sí como, o sea, sí en eso, pero no al final de empezarles a llamar fifís. O sea, antes AMLO con todos sus simpatizantes, como les decían, chairo. Entonces con esto desacreditaban su movimiento ya él. Entonces él se le ocurre ponerle fifís, pues para empezar a hacer lo mismo. Y entonces empiezas a generar este discurso que llega y a lo mejor raya en el discurso de odio y terminas haciendo lo mismo que te estaban haciendo. Entonces, ¿dónde está el AMLO Es que... como un desquite. Ah, tú me Ajá. dijiste Chairo, yo te pongo Fifi. Entonces, ¿dónde está esta presunción de la presidencia del gobierno de mantener unido a la gente? Al final de cuentas es eso. Digo, a lo mejor antes de y por lo menos yo que he visto, se tiran de todo en la cuestión de las elecciones. Pero ya cuando están en la presidencia, hasta cierto punto tienen una postura que es hasta cierto punto neutral, pero no empiezan a atacar y principalmente a la población y nunca a los medios de comunicación, que pues sí nos mandan a hacer cosas que no podemos comentar aquí, pero que pueden ver muchas investigaciones de cómo los gobiernos han tratado a los medios de comunicación. Aquí en México nada más los pueden revisar. Entonces, ¿por qué empezar con el pie izquierdo como dices, de esta revancha de ustedes me llamaban chairos y ahora yo los voy a llamar fifís? Creo que es uno de los primeros pasos que fueron muy mal del presidente y como te digo, al final el poder de las conferencias mañaneras, esto de poder separar, eh, cuando un medio de comunicación antes atacaba al gobierno en turno, a el peje le aplaudía. Y ahora que lo están atacando a él, ay, no le gusta. Entonces, ¿qué? Pues ya te catalogué como fifí. Tus datos no son los correctos, aunque tal vez lo sean. Este, tus reporteros no van a entrar siempre, porque pues sí hemos visto, Lord Molecula creo que fue más importante en la cuestión de las conferencias de salud. Ese tiro por viaje estaba, entonces hacía preguntas casi casi diarias y las preguntas eran para decir lo bueno que era el sistema de salud y cómo es y lo bueno que estaba haciendo Gatel en la cuestión de la pandemia, cuando en realidad pues la verdad no le daba espacio para las personas para poder bueno, a los reporteros para poder hacer preguntas de valor, porque al final de cuentas eso es el punto del cualquiera que vaya ahí a las mañaneras por los pocos espacios que se están generando. El dar, hacer preguntas de valor y que en realidad incomoden, porque esa es y será nuestra chamba, incomodar al gobierno, incomodar al empresario, incomodar a quien esté haciendo mal. Sí, exactamente como dices, o sea, su discurso hacia la prensa obviamente fue pues ataques verbales, obviamente descalificando a los periodistas que pues lo confrontaban y hacían este tipo de preguntas confrontativas. Y yo me acuerdo mucho que él les decía mafias del poder. Ahorita no lo he escuchado decirlo, pero o sea, a mí me provocaba mucha risa ese término, la mafia del poder. O, también, o los conservadores no quieren que sepas esto. Entonces, bueno, nos da risa, bueno, en mi caso me da risa estos términos, pero también hay que darnos cuenta que este tipo de vocabulario, este tipo de discurso ante la prensa y provoca un discurso negativo ante la sociedad, provoca una imagen pues muy negativa de la prensa, de lo que realmente representa, de lo que realmente es. Eh, ante la sociedad, porque sí existe mucha población que sí ve las mañaneras y entonces provocar este tipo de discursos sí le da un toque negativo
a la prensa en general. O sea, a aquel que lo cuestiona, pues ya obviamente era mafia del poder, se convertía en, pues no tiene la razón, la única que la tiene es la fuente, o sea, tu fuente va a ser gobernación. Los Ujú. demás, pues no, están mal, yo tengo otros datos y sí, concuerdo contigo en ese punto. Y al final de cuentas, pues hay que pensar que AMLO no solamente es el presidente, y ya con eso representa pues una gran postura en México, sino también pues es una persona que se supo ganar al pueblo y que tiene esta habilidad de en serio implantarte su idea. Entonces, está muy mal que siga haciendo esto y está muy mal que, por lo menos en la cuestión de los medios de comunicación, los desacredite de tal manera que ni siquiera es en torno a lo que se presenta, en torno a lo que se pregunta, sino en torno a lo que son. Eh, y muy hipócritamente también porque ahorita él ya tiene sus favoritos, sus medios de comunicación favoritos, que están ganando los millones que ya no está ganando a lo mejor Televisa. Si vemos los presupuestos de medios de comunicación, no vamos a decir la jornada porque no, ¿verdad? Pero al final de cuentas es, si vas a, si vas a respetar el trabajo que tuvo la jornada en su momento en contra del partido político que estaba en turno, respeta a los que van a hacer tu oposición y respeta los trabajos que se están haciendo. Si tienes, bueno, el gobierno tiene el poder de desacreditar, pero desacredítalo bien, con verdadera información, no con la labia que tiene el presidente de sacar miles de cosas que termines diciendo, ah, caray, entonces que yo pregunte. Sí, es que, como te digo, tiene facilidad de palabra, aunque parezca que no, porque se tarda en contestar, tiene estas También aquí, pausas enormes, que sí escucharlo te da flojera, una pereza enorme, pero sí tiene facilidad de palabra y tiene este conocimiento que también hay que admitirlo, tampoco hay que ser tan, tan en contra, porque sí sabe el presidente muchas cosas. Y sí concuerdo contigo en que desvaría, porque de repente te saca historia, te saca y mientras está hablando de historia, pues se te pierde la pregunta, se te pierde lo que estaba diciendo. Y sí, sí, concuerdo contigo en ese punto del presidente. Se me olvidó lo que te iba a decir. Eh, ya estás eh, haciendo una pejeada. Voy No, a pero al tener final de estas cuentas, pausas de 5 minutos no, pensando. nos acaban el tiempo aquí. Pero como dices, es muy importante esta parte, como le decimos, la centralización de la información en las mañaneras, porque al final de cuentas ha habido momentos en donde secretarios van, principalmente el de la defensa en algún momento cuando fue lo de Durazo, uf, tuvo casi casi todos los días. Pero ¿quién estaba al lado del señor secretario? El presidente. Entonces, el control y la manipulación que tiene de los secretarios es impresionante. También lo hemos visto con la Suprema Corte, que bueno, ya eso es tema aparte, pero con la presidencia de Saldívar. Entonces, es una persona que cuando le interesa defiende. Y tan defiende como en el caso de las elecciones, en donde le estaba pegando a los candidatos de Monterrey, pero a los otros que estaban haciendo casi lo mismo peor, esos como que no existían, como que estaban haciendo las cosas bien o como que no se informó. Entonces es muy importante la construcción y todo, como dices, al final de cuentas, a lo mejor los que estamos aquí dicen, ay, yo no veo las mañaneras, pero hay mucha gente que sí la ve. Estoy seguro que hay mucha gente que a lo mejor congrega a las personas y dicen, vean las mañaneras. Hay mucha gente que seguramente en sus redes sociales comparten las mañaneras. Entonces sí es una arma de comunicación muy importante. Y digo arma, ni siquiera un medio, una arma en donde a nosotros nos están desacreditando, a donde dicen lo que quieren y en donde la información no es tan libre o no existe un momento para lo mejor estar sacando verdadera información de relevancia. Es decir, ahorita nosotros si quisiéramos información tendríamos que ser hasta mañana en la mañanera y que primero nos acrediten
Segundo, que nos den la palabra. Y tercero, que a lo mejor la persona que estamos interesadas preguntar, es decir, ¿qué tal si yo quiero saber algo del Tratado de Libre Comercio? No decir, ay, no está el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Qué tal si tú quieres saber algo de las vacunas, de las nuevas de cargamentos? ¿Qué tal si alguien quiere saber sobre las comunidades indígenas, la cuestión de los apoyos, si siguen existiendo o hay un paro indefinido? ¿Qué tal si alguien quiere preguntar en general de la corrupción? No se puede, es imposible abarcar tantos temas que sí son relevantes y que siempre van a estar, y que el peje los dejó en un tubito muy pequeño y en donde no sale. Sí, concuerdo y no concuerdo. Concuerdo en lo que estás diciendo, pero también yo le quiero dar el visto bueno, o no sé, ustedes obviamente se van a formar esta conclusión porque pues estamos disvariando, bueno, no disvariando, pero entre sí y el no, ustedes se forman una opinión. Yo concuerdo en que el presidente obviamente tiene todo este control de las secretarías y quién está al lado, pues obviamente AMLO, pero también hay que recordar muy bien en el sexenio pasado de Peña Nieto se hizo y se deshizo lo que querían, es decir, en las secretarías robaban, compraban y lo metían al erario público y lo metían y esos costos eran para, o sea, los costos de que ellos hacían personales se iban de pronto a la nómina de las secretarías y salieron, pues incluso salieron notas de todo esto. Entonces, por ese lado, concuerdo muy bien en que el presidente o presidencia esté ahí muy presente para evitar este tipo de manipulación. Ojo, también sigue habiendo este tipo de manipulación, lo estamos viendo o lo vimos con la Secretaría de la Función Pública, que hicieron desvío de dinero y compraron quién sabe qué a tanto precio. Existe, no estoy quitándole o restando la importancia, simplemente estoy diciendo que pues poner el ojo en estas secretarías y en ver quiénes las está manejando realmente y a dónde va ese dinero, pues creo que es un acierto del gobierno, que tiene fallas, obviamente tiene muchísimas fallas. Eh, También concuerdo en que el discurso del presidente en la prensa, eh, sobre la prensa, perdón, obviamente si hace una negativa o una visión negativa hacia este tipo de oficio que es peligroso en este país, que es el más peligroso en este país y que sí en este sexenio sí han amenazado, sí han golpeado, sí han asesinado y han incrementado el odio hacia la prensa, sí. Y también concuerdo que es una parte culpa del presidente por todos estos calificativos que le da negativos y que si mucha gente que tal vez no se informa en otros medios y se informa en la mañanera, porque la mañanera, quieramos o no, sí es una fuente de información. Entonces también concuerdo con el presidente en ese punto. O sea, la mañanera sí sirve como fuente de información, que esté centralizada y que todos los medios, o mejor dicho, que el presidente quiera que, que lo que se dice en la mañanera, pues en los medios aparezca y en los que no, pues ya se convierten en mafia de poder, en conservadores. Bueno, ese ya es el tema de la centralización, pero también creo que, pues, es que hay varios puntos en discordancia. Pues suéltalos, suéltalos. Al final de cuentas, para eso es. O sea, yo digo que al final de cuentas es como te digo, o sea, sí tienes razón en que está bien que ya presidencia dé la cara, pero da la cara mucho ahora. O sea, todos los Mira, días. es que yo creo, mira, lo que prometió el presidente en su campaña de yo voy a eliminar la corrupción y el narcotráfico y la violencia y todo esto se va a eliminar y vamos a limpiar el país prácticamente, esa va a ser nuestra cuarta transformación. Obviamente no se va a lograr. Quien haya visto todo el relajo desde que viene desde Vicente Fox, la guerra del narcotráfico que hizo Calderón, que desde esa guerra pues ya se convirtió el país en un caos y luego el gobierno de Peña Nieto que prácticamente no hizo nada, porque no hizo nada, obviamente
lo que prometió no se va a cumplir en 6 años, ni en 12 años. Si se reelige, obviamente no puede y no se va a reelegir, pero también creo que hay puntos muy importantes en este gobierno que sí son rescatables, pero también creo que le están dando mucho o le están atacando mucho en esa parte. Y esa parte realmente, obviamente como medios de comunicación y como investigadores y periodistas que se dedican al análisis, ya sabían que lo que estaba prometiendo y con lo que nos endulzó el oído a todos los que votamos por él, pues no se iba a lograr en 6 años. O sea, terminar una guerra de narcotráfico de 12 años, creo que sí duró eso, de 12 años y corrupción no se va a acabar en 6 años. Y eso es importante que la audiencia lo sepa y también saber por qué le están golpeando tanto en ese punto. No se va a acabar, eso estoy segurísimo, pero al final de cuentas es esto de la comunicación, o sea, ya de los miles de temas que antes existían en las diferentes conferencias, ya no los pueden, ya no pueden estar, porque tienes un tiempo muy corto, no tienes la posibilidad de, el señor presidente te va a sacar la tangente, entonces ese es el problema. Yo creo que no es desmeritar el gobierno, sino al final de cuentas entender lo que se está haciendo ahorita y la manipulación y centralización de la información. Ese es el tema más importante y relevante y el problema que ahorita estamos teniendo, principalmente nosotros medios de comunicación, que no nos están dando voz a todos, no están dando voz a todos los temas y por ende no le están dando voz a todas las personas que están atrás de una investigación, que están atrás de un reportaje, que están atrás de una entrevista. Te decía a lo mejor estas páginas como Pie de Página, Rompeviento, hasta Animal Político, que son como las que están buscando un poco más este periodismo directamente en la sociedad. Si se me olvida alguno, lo pueden incluir, pero imagínate que no van a hablar de la línea 12, imagínate que no van a hablar del desabasto de los medicamentos, imagínate que no van a hablar mm, de, de la violencia, sino de puntos específicos. Pues ya no está esta secretaría que te va a hacer una conferencia y que te va a buscar información y que te va a poder, o sea, también la cuestión de las entrevistas, si antes era complicado tener una entrevista con un secretario, con alguien relacionado a una secretaría, a una dependencia, ahora es muchísimo más porque es pase a la, si tiene alguna duda, invóqueme en la mañanera. Entonces, ahora es muchísimo más complicado buscar este tipo de información que es la más, al final de cuentas, toda la información es muy importante, pero lo que nosotros necesitamos como periodistas es la información oficial, porque esa es la que principalmente nos da el contraste o la razón o no. Entonces, como dices, hablar de lo bueno, de lo malo, que ellos hablen de lo bueno, ellos tienen sus campañas, ellos tienen las mañaneras. Nosotros tenemos que buscar lo malo, nosotros como medios de comunicación tenemos que destacar lo malo para que la gente vea lo que se está haciendo mal y cómo, este, pues en teoría debería de buscarse una solución. En teoría, porque En pues, teoría, no, pero no va a haber. tampoco, o sea, los medios de comunicación tienen que demostrar lo que está pasando. Tampoco nosotros podemos ser verdugos. A lo mejor Ah, sí podemos, a lo mejor como te digo, quitarnos la hipocresía de decir yo no soy de nada, yo soy intermedio, no. Di lo que eres, aceptan, deberían de yo soy aceptarlo. Suecia, yo soy Suecia. Yo soy Suecia y tú eres Chimalhuacán. Ah, sí, pero lo deberían de aceptar. Sí, exactamente. Y obviamente concuerdo en todo lo que estás diciendo. Y como ya lo mencioné al inicio del video, de live, obviamente pues perdemos o como periodistas pues el ingreso para las mañaneras, pues los medios que logran ingresar obviamente no preguntan este tipo de preguntas incómodas, no confrontan, no, eso es lo que falta en la mañanera. Ese es el problema también de los medios de comunicación que van, que mandan y que hacen otro tipo de preguntas, que preguntan de una forma like, por decirlo así, y Ujú. también, obviamente, como son todos los días vemos al presidente, todos los días le hacen preguntas, lo cuestionan, eh, y sí, como periodista, obviamente no surge el tiempo necesario para hacer un análisis concreto
crítico sobre temas importantes y entonces también eso le genera un beneficio a este gobierno. Sí, y pues al final de cuentas es yo creo que para ir cerrando todo esto de la centralización de la información aquí no en la Sotehuela, sino aquí en la cuestión de las mañaneras, yo creo que esta nueva conferencia es un arma de doble filo para todos en general y que Incluso para ellos. el presidente ha sabido aprovecharlo, pero ha también descuidado ciertas cosas este, que debería de, a lo mejor los silencios que antes existían en el gobierno, pero que al final de cuentas yo creo que se está haciendo más mal que bien para la cuestión de la información, que están desacreditando los medios de comunicación y eso es en una democracia lo peor que puedes hacer porque ellos mismos están diciendo lo que estás mal y deberías aceptarlo con la pena o por lo menos no desacreditarlo. Creo que muy pocas veces otros en el momento del poder no lo hacían. A lo mejor ahorita sí ya escuchas a Calderón quejándose de la jornada, de proceso y así, Pero pero en mientras, Twitter, pero mientras que estaban en presidencia intentaban tener este respeto y este juego de poder que también existe entre los medios de ay, comunicación y el gobierno. ok. Entonces yo creo que al final de cuentas es esto y que deberían de abrir más espacios para poder hacer estos análisis y debates y preguntas para saber qué está sucediendo y que no nada más el tema que Andrés Manuel López Obrador quiera que para este día sea, sino descubrir los miles o decenas de temas que son relevantes para Sí, el país. exactamente. Y yo para ir cerrando, obviamente mi comentario sería, vean las mañaneras, también lean eh, pues opiniones que sean contradictorias, es decir, unas opiniones que vayan en contra del presidente, otras que le vean el punto bueno o que estén a favor, para que hagan un propio análisis ustedes mismos y ya se formen una conciencia acerca de lo que está pasando realmente en las mañaneras. Sí concuerdo mucho en esta centralización, concuerdo en que también está, pues como democracia que sí es López Obrador, porque pues es el primero que legítimamente gana, eh, pues llevarle esta pelea o llevar esta pelea con los medios de comunicación sí es pues un choque, o mejor dicho, sí va muy en contra de pues, lo que es la democracia. Y, y pues nada, Y yo nada, que siguen las mañaneras. y pues nada, vean las mañaneras y nos vemos luego. No, pero No, pues sí, pues es que ya lo dijimos todo, o sea, la centralización no da suficiente para los periodistas que están ahí, los que no entran, para hacer un análisis sobre las noticias y sobre los temas, y como ya vimos, hay dos puntos buenos y, bueno, un punto bueno y un punto malo. Un punto bueno que es que como no existe este análisis de los periodistas, pues no golpea tanto a este gobierno. Un punto malo para ellos también es que las cosas buenas o las acciones buenas que está realizando este gobierno, pues también se olvidan de un día para otro, porque la información es así. Un día es tendencia el tren Maya y al siguiente pues ya es tendencia la línea 12 y se deja de un lado el tren Maya y lo que está haciendo, o lo bueno y lo malo. así es. Entonces, sí, como le decimos, es muy importante siempre estar informados. O sea, saber lo bueno y lo malo de los gobiernos está bien, está padre, pero al final de cuentas el trabajo del periodista es apuntar a lo que está mal. Y los gobiernos deberían de dejar y permitir esto porque al final de cuentas es la credibilidad que les da, porque al final también ellos con lo malo pueden decir que están haciendo bien, pero si estás atacando a los medios de comunicación, lo único que estás haciendo es enterrarte con ellos de alguna forma. El caso de la Ciudad de México muy posiblemente fue gracias a que la gente se informó de alguna forma u otra, porque aquí en la Ciudad de México existen más medios independientes, existen más libertades, existe pues un mayor acceso de facilidad de redes sociales. Entonces, hay que recordar que los medios
ayudan y que es muy importante seguir manteniéndolos no como los preferidos que siempre han existido en la cuestión del gasto público en ellos, sino mantenerlos en una cordialidad, en una relación, porque hoy puedes estar tú en el poder como partido político y el siguiente puede estar otro y vas a querer que los ataquen y vas a querer que les saquen sus trapitos sucios. Entonces, o sea, gobiernos respeten y medios de comunicación hagan su chamba. Pregunten, o sea, no Pregunten, se callen. no jamás. Y bueno, pues les agradecemos mucho aquí en la Azotehuela, Itzel y yo, Rubén. Les recordamos, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales, este, en nuestro canal de Instagram. YouTube. Tenemos varias cosas, seguirse informando y cualquier cosa, cualquier tema que les interese, estamos aquí en los comentarios, en las publicaciones y podemos analizarlo. Igual, si tienen algún tema que les gustaría hacer público, estamos aquí para dar este espacio. Sí, así es. Escríbanos también, los vamos a leer, critíquenos, eso nos ayuda también a mejorar. No sean manchados también en eso, por favor. Pero de todas formas, pues compartan nuestro material para que otras personas también se den el lujo de vernos. Sí, nos conozcan y así. Pues muchas gracias y nos vemos sin ningún contratiempo el próximo martes y recuerden estarnos viendo en todas nuestras redes sociales. Nos vemos. Bye.